Ahora sí, voy a compartir pantalla y vamos a retomar el estudio que estamos viendo. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, pastor. Pastor. Gracias por confirmar. Ya, entonces el tema del evangelismo ya es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Es un mandato de parte del Señor, ¿ya? Y nosotros tenemos que estar claros con este mandato. No es, eh, no es opcional, ¿ya? Para que usted lo entienda, no es opcional. Tiene que ver con un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, como con la Gran Comisión, ¿ya? Y es importante que nosotros entendamos que esto lo tiene que hacer toda la iglesia. Yo sé que a lo mejor algunos nunca han predicado, a lo mejor nunca han salido a evangelizar como lo hacemos nosotros, pero lo que quiero decir es que si Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, y también tenemos que entender la misión de Cristo. La misión de Cristo es traer las buenas nuevas, fue traer las buenas nuevas a este mundo para decirnos que Dios quería reconciliarse, ¿ya? Con los hombres. Y eso es una buena noticia. Entonces, evangelizar o evangelismo, ¿ya? O el evangelio es una buena noticia. Una buena noticia. Y esta buena noticia tiene que ver eh, con que Dios, ¿no es cierto?, quiere pasar por alto los pecados de los hombres, no queriendo que ellos se pierdan, ni mueran, ni vayan al infierno, sino que Dios gratuitamente, por medio de la obra de Cristo, ya los quiere justificar gratuitamente. Pero esto se hace por fe, para todos aquellos que creen. Entonces debemos creer en la obra de Dios, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que tener en mente cuando voy a evangelizar, o sea, una buena noticia. Así comienzo, para poder expresar a los demás lo que Dios ya quiere decirle, o lo que Dios está haciendo, ¿ya? Y lo que nosotros debemos decirle a los demás. No es una mala noticia, es una excelente noticia que nosotros debemos compartir con todos aquellos ya que conocemos. Ya esto se puede hacer desde nuestra casa primeramente, o sea, desde nuestro entorno más cercano hasta el más lejano. Ya existen predicadores, existen evangelistas, Dios levantó evangelistas, ya existen muchos medios por los cuales nosotros podemos evangelizar. No sé si usted me puede decir alguno. ¿Cuál podría ser De un persona a método? persona. Ya, ese es uno de los métodos más tradicionales y uno de los más efectivos. ¿Ya? ¿Cuál otro sería? En la calle, ¿Ya en la calle? ¿Cómo sería eso en la calle? predicando a viva voz el evangelio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos con el megáfono o con el parlante? Sí, y de persona a persona. ¿Ya? ¿De persona a persona? ¿De qué otra forma podemos evangelizar? Pastor. Entregando los ¿Sí? tratados. ¿Ya? ¿Entregando tratados? ¿Sí? Perfecto. ¿De qué otra forma? Pastor, ¿Sí? Escucho. compartir digamos, la forma de evangelizar en el trabajo. Por ¿Sí? ejemplo, yo me compré un pancito de vida ¿Mm? y lo puse en mi escritorio, ¿Ya? ¿ya? Entonces, diariamente, bueno, los compañeros de trabajo sacan, digamos, un pancito de vida, lo leen y me preguntan qué significa esto, o me lo puede ¿Correcto? explicar. Entonces, para mí es una oportunidad súper grande como para Maravilloso. poder sembrar, en el Por fondo, la supuesto. palabra. Por supuesto. Son estrategias que Dios nos va mostrando y nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad de poder realizarlas, no Por dudar supuesto. en hacerlo, Correcto. ¿ya? Correcto. Por lo menos yo puedo compartir que esa es mi forma de poder evangelizar en el lugar de trabajo. Maravilloso. Maravilloso. Una buena estrategia, una buena forma. Mire, ve cómo van saliendo, va saliendo las formas que Dios, la multiforme gracia de Dios, cómo lo hace. Ya, el método tradicional, por supuesto, de persona a persona. Vamos a ver también cómo se hizo en el libro de los Hechos. Vamos a ver también cómo el Señor nos llama a evangelizar y cómo llamó y comisionó a los 12 y cómo los envió también. ¿Ya? Y vamos a ver algunos puntos importantes. ¿De qué otra manera podría ser también? Por las ¿Ya? redes sociales se Por las puede, redes pastor. sociales, Sí, redes sociales se puede, sí. ¿Ya? ¿Qué otra forma más?
Existe la radio, la televisión, ¿verdad? Existen, ¿ya? Hay gente hay corporaciones que tienen radio, que tienen televisores, o sea, tienen estaciones y programas de video. Podemos ver también los canales hoy día que tenemos, ¿ya? En YouTube o en cualquier otra red. Transmisiones en vivo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Con respecto a la evangelización, ¿ya? No debemos nosotros limitarnos a una sola cosa. No debemos nosotros crear en nuestra mente que esa es la forma, la única forma que se hace, ¿ya? Porque así como dijo la hermana, ¿ya? La hermana Julia, ella llevó un pancito de vida, lo puso allí y todos sacan para poder leerlo y ella les explica, así como lo hizo, ¿no es cierto?, el etíope, perdón, Felipe le explicó al etíope. ¿Qué dice aquí? Y uno se da el tiempo para explicar. Interesante, podemos entregar tratados, ¿verdad? Lo importante es que en nuestro corazón haya un corazón misionero, como el de Cristo. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Así como Dios nos salvó a nosotros, pagó el precio y entendemos la magnitud de lo que hizo Dios, de la misma manera nosotros tenemos que tener un corazón misionero, misericordioso, como el que tuvo el Señor Jesucristo. Además de eso, ya debemos tener conocimiento de la palabra, pero cuando hablo de evangelismo, es centrarme en el evangelio, en las buenas nuevas, para poder predicarle y enseñarle, ¿ya? Y es allí donde yo tengo que crear un marco, ¿ya? O sacar pasajes que me permitan evangelizar cuando estoy predicando o cuando estoy compartiendo la palabra del Señor. No irme hacia otros lugares, ¿ya? Porque eso lo hace un maestro, lo hace un predicador, lo hace un pastor dentro de una iglesia cuando después vuelven y enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Ya? No significa que usted no le puede enseñar algo más, sí se puede, pero el primer mensaje es el mensaje de la buena noticia, ¿ya? De que Dios quiere reconciliarse con cada hombre en esta tierra y que Dios, en su infinita misericordia, quiere justificar al hombre, ¿ya? Por medio de la fe. Y que Dios, ¿no es cierto?, mandó a su Hijo para que fuéramos salvos por él. Entonces, todos los pasajes de evangelismo tienen que ver con la persona de Jesús, tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz, tienen que ver también con nuestra condición para que la gente pueda entender y ver de qué tiene que salvarse. Hay que explicar, muchas veces dialogar. Y muchas veces cuando conversamos de persona a persona, ¿ya? No necesariamente tengo que ganar una conversación, porque algunos entran en una conversación y piensan que tienen que ganar la conversación. No estamos para ganar. El que convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos portavoces, somos embajadores, ¿ya? El que finalmente da el crecimiento y convence y confronta es el Espíritu Santo. Pero allí nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Eh, para poder presentar, ¿verdad? Esta verdad tan grandiosa como lo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La comunicación debe ser fluida. Muchas veces uno tiene que escuchar, cuando es de persona a persona, yo puedo escuchar a una persona, y muchas veces nos hacen preguntas, y casi siempre son las mismas preguntas. Eso lo vamos a abordar más adelante, ya, en la forma como podemos nosotros contestar, ya, a ciertos tipos de preguntas que son repetitivas en las personas. Como por ejemplo, ¿por qué Dios permite el mal? Porque muchas veces eso es lo primero. O dicen, yo soy ateo. O muchas veces dicen, no creo. ¿Ya? O dicen, soy agnóstico. Porque les va a tocar muchas personas, ¿ya? Que van a pensar de diferentes formas y quizás van a salirle con cualquier respuesta. Y es allí donde yo tengo que tener dominio propio, debo estar capacitado, lleno del Espíritu Santo, manejar la palabra del Señor y poder de forma paciente, ¿ya? Poder presentar el Evangelio. Aquellos que nos demandan, ¿no es cierto?, razones de aquel Evangelio. Lo otro, una de las formas de predicar más efectivas que existen es el testimonio personal.
Cuando yo no tengo testimonio, entonces yo no tengo respaldo, no tengo autoridad para poder presentar el Evangelio a otro. Ojo, por eso que somos cartas leídas, abiertas, leídas por todos. La gente nos está mirando, la gente está observando, la gente no es ciega, no es sorda, la gente sabe cómo nos conducimos y son ellos muchas veces que nos juzgan por nuestra conducta. Entonces, para glorificar al Señor, yo tengo que ser luz y sal en este mundo. Y tengo que guardar mi testimonio. Tengo que vivir el Evangelio de acuerdo como lo dice el Señor. Por lo tanto, si yo quiero evangelizar a un vecino que me ha visto y me ha escuchado toda la vida discutiendo y peleando, yo no tengo autoridad. Disculpe que se lo diga de esa manera. Para ese vecino. No soy profeta en esa tierra. Quizás en otras tierras sí, pero no en esa. Y es por eso que el testimonio es muy importante que la gente nos conozca de una sola línea y que vean en nosotros a Cristo. Y para eso yo tengo que tener comunión con Dios primeramente, ¿ya? Porque la única forma de parecerme a Cristo es que yo me acerque a Dios, más y más, y esté mucho más en su presencia. De lo contrario, lo único que va a salir, van a decir de nosotros, estos hipócritas, estos mentirosos, estos ladrones, estos falsos, estos que se creen, y van a hablar de todo. Y van a decir de todo. Y no podemos tapar el sol con un dedo, porque muchas veces es así. Entonces, una de las cosas que primero debemos mantener y guardar es nuestro testimonio personal. No sé si usted está de acuerdo, no sé si usted puede decir algo con respecto a lo que dije, o si usted quiere aportar algo más. ¿Hay Pastor, alguien que... Sí? Escucho. quisiera compartir segunda de Timoteo ¿Ya? 2, capítulo 2, versículo 24 y 25, ¿Ya? que Comparta. dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Correcto. Así debe ser. Gracias. Gracias por enriquecer este estudio. Muy importante nuestro testimonio personal. Debemos cuidarnos mucho. No debemos ser hipócritas ni falsos. Es verdad que tropezamos. Es verdad que podemos meter la pata y tropezar feo. Pero desde allí debemos pararnos y debemos nosotros nuevamente rearmarnos y que podamos en algún momento llevar ese fruto para que la gente pueda creer, no por nuestras palabras simplemente, porque las palabras son importantes. Si yo evangelizo por medio de la palabra, por medio de conversaciones, preguntas y respuestas, pero más que eso, lo que habla primero es mi vida, antes que mis palabras, ¿ya? Entonces, como primer punto es el testimonio. ¿Podemos evangelizar de muchas formas? Sí, pero primeramente con nuestro testimonio. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Amén, amén. Entonces, el punto de introducción es hora de evangelizar. Cuando nos decidimos salir de la comunidad de las cuatro paredes de los templos, solo el día que asumamos el compromiso de evangelizar, cualquiera sea el lugar en que interactuemos con otras personas, veremos no una, sino millares de personas que dejan de dar pasos que dejan de dar pasos al infierno. O sea, es una responsabilidad que nosotros como iglesia y como personas, como creyentes, tenemos en esta sociedad, en esta generación que Dios nos dejó, para hacer luz y para hacer sal, para anunciar
a Cristo, para llevar a los hombres a la salvación. Así como un día nos predicaron, así como un día alguien fue usado por Dios para acercarnos y presentarnos el Evangelio, y que el Espíritu Santo nos habló y nosotros pudimos confesar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la misma manera, esto es algo que es interminable, ¿ya? Entonces, si estamos pasivos, ya no podemos estar, en tanto que estamos pasivos, o estemos pasivos, confortables en los servicios dominicales, millares de hombres y mujeres serán candidatos a perderse la eternidad. O sea, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, por lo tanto, solamente le espera el juicio eterno. Y de verdad que uno debe pensar en estas cosas. Hay muchas personas hoy día, en este momento, yéndose al infierno, ¿ya? Y es verdad que no podemos nosotros alcanzar a todo el mundo. Por eso que Dios pone ministros, pone iglesias, pone personas en diferentes lugares para cubrir las áreas demográficas que puedan haber en este mundo. Porque el Evangelio es para todo el mundo. Ya recordemos que esto sucedió desde Jerusalén hasta lo último en Roma. ¿Ya? Comenzó allí la evangelización por medio de Cristo, ¿verdad? Luego los discípulos, luego los 70, y luego hubo una persecución, y luego eso se expandió. La persecución fue necesaria para sacar a los hombres de la pasividad y del confort. Dios permitió eso para que de alguna manera el evangelio se expandiera y fueran a otras regiones, y ahí hasta Samaria, hasta Judea, hasta el último del mundo donde llegó el evangelio, donde Pablo mismo fue un ministro fiel del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy nosotros debemos estar dispuestos a poder evangelizar en cualquier momento. Incluso uno puede pedirlo en la oración. Muchas veces. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones de diarias, ¿ya? Uno dice, Señor, permíteme hoy día compartir el evangelio con alguien, ¿ya? Que tenga necesidad. Y Dios pone personas justo para poder hablar. Puede poner un anciano, un niño, un joven, puede poner un matrimonio, puede poner muchas formas, y nosotros allí donde debemos estar atentos, a poder, a poder evangelizar y a presentar el plan de salvación, el amor de Dios, ¿ya? Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, para hacer una adecuada presentación del Señor Jesucristo a otras personas es necesario que nosotros hayamos tenido una experiencia personal con Él. Por supuesto, esto es como obvio, ¿ya? Primeramente nosotros tenemos que ser redimidos. Nosotros somos los que hemos sido salvados y estamos dentro del pacto. Nosotros estamos capacitándonos y tenemos una comunión permanente con el Señor. De lo contrario, ¿de qué vamos a hablar si no conocemos a Dios? Si no conocemos la verdad, si no conocemos lo que Cristo hizo, si no conozco el Espíritu Santo, si no conozco ya el mensaje, ya, de salvación, ¿qué voy a presentarle a otro si no tengo nada? Es como no sé, pues voy a una despensa vacía. Si no hay nada, ¿no? ¿Qué podemos sacar de ahí? No hay nada. Pero cuando nosotros nos llenamos del Señor y nos llenamos de su presencia, de su palabra, y empezamos a practicar ya estas verdades en nuestras vidas, después, cuando llegue la oportunidad, porque la oportunidad se nos da, allí es donde nosotros tenemos que empezar a predicar lo que hemos recibido, tanto experimentalmente, ya porque hemos recibido y hemos tenido la experiencia del Señor en nuestros corazones. Bendito sea el Señor, no es solamente conceptual, no es solamente conocimiento, sino que también es una experiencia real día a día con nuestro Señor. Y usted sabe a lo que me refiero. Dios muchas veces nos ha respondido. Él se ha presentado, Él nos ha ayudado, ha abierto puertas, nos ha sanado, nos ha respondido oraciones, ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿verdad? Que tenemos una experiencia ya con el Señor. Tenemos esa paz en nuestros corazones. Tenemos el gozo de la salvación. Tenemos una esperanza eterna, ¿ya? Y sabemos que Cristo regresa, pero también tenemos una carga en nuestros corazones por aquellos que todavía andan en oscuridad y andan en tiniebla, que también deberían conocer esta noticia maravillosa, que es un regalo, un don de Dios gratuito, ¿ya? Que el Señor le da a cada persona que abre su corazón hacia Él, que quiere venir hacia Él. ¿Sí? Lo bueno que dice el Señor, que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que todo aquel que quiera venir al Señor, el Señor no lo va a echar afuera. Lo que debemos entender entonces es que debemos tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo.
¿Quién es el Señor Jesús para nuestras vidas? Es una pregunta. ¿Quién es Jesús? Mi Salvador, mi Señor. No es simplemente mi Salvador, ¿ya? Porque hoy día este problema de algunos de pensar de que solamente Jesús es nuestro Salvador, y se quedan allí, no el Señor de nuestras vidas, es un grave problema en los creyentes. Es una epidemia. ¿Ya? No estoy diciendo de usted, espero que no lo pueda entender y lo voy a explicar. Hay muchas personas que son creyentes y que solamente toman al Señor, como el Salvador de sus vidas. Ah, Cristo me salvó. Ya, entonces estoy a la salvación, no obedezco, no me someto, no me sujeto, no lo obedezco, hago lo que quiero, pero es mi Salvador. Un día lo recibí en una iglesia, hice una oración, que alguien me dijo, pase, ore de esta manera, me bauticé incluso, canto, pero mi vida no se sujeta ni se somete a Cristo como el Señor de mi vida. Jesús es el Salvador y es el Señor de mi vida. Tengo que tenerlo claro y considerado. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, yo tengo que tener claro de que ¿quién es Jesús para mí? ¿Es el Salvador de mi vida? Sí, pero es el Señor de mi vida también. Es el Hijo de Dios. Y ahí están todos los calificativos de Él. Todo su nombre, ya que nosotros conocemos de Él. Pero en sí mismo es Salvador y Señor. Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra. Lo que el Señor hizo por nosotros, lo hace por otras personas. Y lo dije recién. ¿Qué hizo el Señor por ti? ¿Hace cuánto el Señor nos llamó? ¿Te acuerdas de ese día puntual? Cuando entregaste tu vida a Jesús, cuando te rendiste y cuando reconocimos nuestro pecado delante de Él y nos arrepentimos de todo corazón. Y vino el Espíritu y nos sanó, nos libertó y nos hizo renacer nuevamente. Y empezamos a vivir una vida totalmente distinta, no como antes, sino como una nueva, completamente nueva. Yo me acuerdo de ese día. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con otro. Eso es tarea del Señor, no suya, no nuestra. El que cambia es el Señor. Así que cuando usted predique, si le gritan, si le ofenden, si le dicen lo que le digan, si no lo reciben, usted no se preocupe de eso. Mientras usted predique la palabra a viva voz y el Evangelio, ya su tarea está cumplida. Lo demás lo hace el Señor, no nosotros. Pero nosotros tenemos que estar capacitados, tenemos que sacar las piedras del campo, tenemos que capacitarnos bien, ya tenemos que arar la tierra como corresponde, para que cuando esa semilla caiga, ¿verdad? El Señor del crecimiento. Yo me voy a dormir, me quedo tranquilo. Cada vez que vuelvo, que evangelizo, yo me quedo tranquilo, no me quedo preocupado. Es decir, esa persona, por lo que le dije, ¿habrá creído? No, pues si yo le dije las palabras del Señor, le dije el Evangelio, le comuniqué el Evangelio, precisamente, la palabra del Señor no vuelve vacía, y creo en eso. Hay palabras que Dios nos da para que podamos descansar. ¿Ya? Así que nosotros no vamos a cambiar a nadie. Ni nosotros mismos nos podemos cambiar a nosotros mismos. Es el Señor quien cambia de verdad el corazón. ¿No está de acuerdo con lo que le estoy diciendo? ¿O tiene algo que decir o añadir? Ya, parece que están todos claros. Por lo menos doy como 3 o 4 segundos para que puedan responder, hermano. ¿Ya? Porque yo entiendo que todos están entendiendo. Por favor, después no me diga, pastor, no entendí, si tuvo la oportunidad de hablar. ¿Ya? Por eso damos esos tiempos y por eso hago las preguntas. Y ninguna pregunta es tonta, por favor. Estamos todos en una capacitación y todos enriquecemos el estudio bíblico. ¿Ya? En este caso, por supuesto, yo soy el que llevo el estudio, pero no significa que yo no pueda parar y escuchar como lo hemos hecho muchas veces acá. Lo otro, no podemos desaprovechar ninguna oportunidad para testificar de él. ¿Ya? Siempre se nos van a dar oportunidades. Y es allí también donde yo tengo que estar atento. Atento.
en la mañana cuando salgo, digo, Señor, cómo puedo, qué puedo hablar hoy día? ¿Qué puedo decir? Señor, póneme a alguien para poder hablarle del Evangelio. Me ha tocado a mí muchas veces hablar a mis mismos compañeros de Entel, ya en las dependencias, cuando se sientan y estoy trabajando en los computadores, ahí al lado están, y me pongo a hablarles del Señor. La conversación fluye, pero tengo que saber parar también. Pero yo estoy trabajando. Entonces uno va sembrando, va sembrando. Las conversaciones no se den, no es necesario que se acaben en el mismo momento. Podemos retomar en algún momento, como me ha tocado también retomar varias veces con una persona. No sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Nos debemos apresurarnos. Yo puedo conversar y presentar a Jesús como el Señor y Salvador. Luego de eso, ya no se me da más la conversación y llegará otro momento en donde Dios me permitirá nuevamente hablarle a esa persona, quizás de otro punto. O él tendrá dudas que muchas veces nos pasa. Pero aquí no se trata de ganar, ni entrar en discusión, ni defender a Dios. Dios no necesita ser defendido, por si acaso. ¿Ya? Pero sí nosotros tenemos que tener un conocimiento de apología, de defensa, para poder presentar correctamente y argumentar correctamente lo que creemos. Pero Dios no necesita que lo defiendan, por si acaso. ¿Ya? Dios sabe defenderse. Pero ahí nosotros debemos estar claros, ¿ya? De que nosotros no vamos en un tono de discusión ni de ganar, ni tampoco de presionar a otra persona. No. Porque le recuerdo, no es usted, es el Espíritu Santo quien convence. Si usted está en comunión continua con el Señor, usted va a tener la unción disponible. Ese poder va a estar allí. Cuando salga la palabra, esa palabra va a ser el impacto al corazón y a la mente. Esa palabra va a derribar los argumentos que se están levantando en contra del conocimiento y va a llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo, finalmente. Pero no estamos para discutir con nadie, ¿ya? No estamos para ganar una discusión ni para entrar en pelea chica. Nosotros debemos tener paciencia y misericordia y debemos nosotros saber parar. Y cuando no quieren escuchar, el Señor mismo nos enseña. Sacúdanse los pies y vayamos de ahí. Así de sencillo. No todos van a querer escuchar el Evangelio. No todos van a estar con la misma disposición en su corazón ni en su mente. Y hay que saber ser también sigiloso. ¿Mm? En medio de lobos rapaces. Tenemos que nosotros pedirle sabiduría al Señor. Tenemos que depender del Espíritu Santo, orar para que cuando se nos dé la oportunidad, hablar preciso, pero del Evangelio. Hablar del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Entonces, ya hay poder en el Evangelio. Es poder de Dios para salvación. No necesitamos más que eso para evangelizar. Quizá a lo mejor usted puede decir, pero hay tanta palabra en la Biblia. Sí, pero el Evangelio en sí mismo, ¿ya? Es lo único que necesitamos, porque ese es el poder, esa es la forma que Dios usa para poder llamar a los hombres. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Está bien? ¿Quiere añadir algo? ¿Quiere decir algo? Totalmente de acuerdo, pastor. Las personas con las que interactuamos diariamente necesitan conocer el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y yo después vamos a buscar qué es lo que Pablo predicaba. ¿Cómo definía Pablo el Evangelio? Pablo lo definió. Está en la carta a los Corintios, creo. Me lo puede buscar y cuando lo encuentre, me dice, aquí lo tengo.
Todo creyente está llamado a ser testigo de su Salvador. Creo que está en 1 Corintios 15, creo. No me recuerdo muy bien, pero ahí está. Es lo que está haciendo actualmente. Todo creyente está llamado a ser testigo de su Salvador. Es lo que está haciendo actualmente. Si no ha asumido este compromiso, es hora de reflexionar cuidadosamente sobre su responsabilidad según la Escritura. En Mateo 28 nos dice que debemos ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizarlos y enseñarles todas las cosas. ¿Va? Veamos lo que dice Mateo 28. Voy a dejar de compartir aquí y voy a poner la Biblia. Voy a compartir la Biblia. Mateo 28. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese es un mandato, es un imperativo y es continuo. O sea, siempre haciéndolo, significa eso. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ya, entonces, no es que a lo mejor usted vaya a todas las naciones, porque no va a alcanzar quizás, pero sí hay misioneros, sí Dios levanta hombres, o sea, el evangelio se está extendiendo, así como pasó desde el Pentecostés hacia adelante, ya, terminando con Pablo, primero Pedro y después Pablo. El libro de los Hechos se divide en dos apóstoles principalmente, en Pedro y en Pablo, ya, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay que bautizarlos una vez que hagamos discípulos. Hacer discípulo es importante, porque el discípulo, el principio del discipulado es seguir a Jesús, tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo, ¿ya? Y caminar con el Señor. Ese es el principio del discipulado. Discípulos que caminan en las mismas pisadas de Jesús. No adeptos, discípulos, ¿ya? Enseñándoles, y aquí está la parte importante, después enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, primeramente ir, hacer los discípulos, bautizarlos, enseñarles que guarden ya lo que el Señor nos enseñó, y el Señor promete estar con nosotros o con aquellos que han sido salvados o que son parte del cuerpo de Cristo, como nosotros estar hasta el fin del mundo con nosotros. ¿Sí? Ahora déjeme ver aquí en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 para ver el... Creo que aquí está. Aquí está. Acá está. 15:3. 15 del 1. Sí, pero finalmente está allí en el 3. Pero veamos lo que dice Pablo con respecto a esta declaración, con respecto a Cristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ah, ¿qué declaraba entonces Pablo? Este evangelio, el cual también recibisteis. ¿Cuál recibieron? Este evangelio, el que viene predicando, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Eso predicaba Pablo acerca del Evangelio. No le habló del Apocalipsis, no le habló de Abraham, no habló de Moisés, ni de Josué, ni de David, ni de los profetas.
No habló de otra cosa que no sea esto. No sé si tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero aquí yo encuentro la definición acerca del Evangelio, de lo que Pablo predicaba. Entonces la pregunta es, ¿de qué debemos hablar o de qué debemos predicar nosotros cuando salimos, cuando hablamos de persona a persona o cuando queremos predicar por redes sociales el Evangelio? Porque lo demás son enseñanzas. Es para la iglesia, para que guarden después, aquellos que recibieron el Evangelio, creyeron. Ahora viene la segunda parte, es bautizarlos. Luego la tercera parte, ahora enseñarles que guarden todas las cosas. Y aquí nosotros empezamos a edificar, a exhortar, a consolar y a enseñar todo lo que el Señor nos dice en las Escrituras, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Pero Pablo presentaba esto, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Entonces tenemos que predicar acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por los pecados. Tenemos que hablar que esto estaba profetizado en las Escrituras, que la Biblia lo declara tanto en el Antiguo Testamento completamente. Tenemos que decirle a las personas que Cristo sí murió, pero también que resucitó al tercer día. Si es a través de la alabanza, por supuesto que se puede, por supuesto. Y muchas veces hay alabanza evangelística. Se puede, sí se puede. Hay alabanzas que hablan acerca ya de las buenas nuevas. Y también lo podemos hacer. Mire qué maravilloso. La hermana Marcela ahí me comenta. Claro que sí, podemos hacerlo. Hay muchas personas que han escuchado, que han ido conduciendo, que han ido, quizás a lo mejor están solos y prenden la radio y escuchan una alabanza que habla acerca del amor de Dios, ¿ya? De la salvación, de la esperanza, ¿ya? De la vida nueva. Y es un refrigerio para un alma que está sedienta, que está atormentada, que está quizás en oscuridad. Entonces, hermanos queridos, yo tengo que ser claro y preciso en lo que predico. Para los que salimos a predicar, tiene que hablar del Evangelio. Tenemos que hablar del Evangelio. Y hay texto bíblico abundante en el Nuevo Testamento que habla de la obra de salvación de Cristo. Y esos textos son los que debemos ocupar para presentar la salvación a los hombres, para que éstos crean por medio de esa fe y sean salvados. Dice Romanos 1 del 15 al 17, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermano Francisco, 2 Corintios 4 del 5 al 10, ¿qué dice? ¿Lo puede leer? Lo leo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno poder ocupar estos textos para poder enriquecer este estudio. Y lo que vengo diciendo con respecto a esto es que los que salimos, los que estamos acostumbrados, los que Dios nos ha permitido por misericordia evangelizar y hablar acerca del Evangelio a otras personas, ¿ya? Tenemos que presentar a Jesús como el Salvador, como aquel que murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre, del mundo. Tenemos que, a mí me gusta mucho, no sé si a usted, hay un texto que me gusta predicar mucho, usted puede ocupar el que usted estime conveniente, pero que hablan precisamente de los puntos importantes acerca del Evangelio. Y lo conocemos, vamos a Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y yo para mí, puede ser para usted o puede ser otro texto, yo no estoy diciendo que este es el texto o el único texto que se puede ocupar, no. Lo que estoy diciendo es que tengo que tener en mente lo que voy a predicar. ¿Cuáles son los puntos? Porque al final es un mensaje lo que estoy transmitiendo. Y un mensaje es para que se entienda, ¿no cree usted? Es para que otro cuando lo escuche lo comprenda. Debe ser sencillo. Y debemos abocarnos al Evangelio, no a otra cosa. Yo no quiero que esa persona entre en conflicto con el Evangelio, porque estoy confrontándolo, no sé, pues a lo mejor usted, no sé, a lo mejor es un, perdone, que se lo diga así, o a lo mejor usted es un mentiroso, un homicida, yo estoy para sacarle la vida a las personas. Si eso siempre va a pasar, el mundo está lleno, y nosotros éramos así. Idólatra, no, no. Yo los quiero ganar, y los gano cuando presento el Evangelio de Jesucristo. Allí los gano. Porque para ir a confrontar no tiene mucho sentido. Si Jesús no vino a condenar el mundo, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Porque de repente hay muchos que entran en una confrontación con personas, de alguna manera, condenando. Sí, es el hombre, es Dios quien condena. El único que puede juzgar y condenar es Dios, finalmente. A nosotros no se nos mandó a eso. Se nos mandó a presentar a Jesús como el único Salvador, como el único mediador, como el único que puede dar vida, como el único que por la fe uno puede ser justificado, que el único que nos puede llevar y que es el camino y que es la verdad y que en él se encuentra la vida para llegar al Padre. A eso se nos manda. No sé si me está entendiendo, pero si yo me pongo a decirle, oye, usted es un borracho, usted es un mentiroso, no, pues si yo ya estoy entrando en un conflicto con la persona. Dios es el que transforma el corazón. Dios es el que cambia radicalmente al ser humano. Es Dios quien opera en el corazón, no nosotros. Y si yo quiero ganarme a alguien, no puedo ir a pegarle un puñetazo en la cara. Ya la palabra misma es confrontacional. La misma palabra ya es confrontacional. El mismo evangelio ya confronta. Con mansedumbre. Sí, Romanos 10, 9 al 11. ¿Lo puede leer? Amén, mi pastor.
Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Correcto, correcto. Un buen texto, ya, por supuesto que está en un contexto de una iglesia puntual, pero también ese texto dice mucho acerca de la confesión, del creer, ya, y el de salvarse. Mire, incluso cuando he comprado ¿cuántos se llaman? Los tratados de la iglesia, me he fijado muy bien en que tengan un mensaje evangelístico y que no me hablen quizás del Salmo 91, porque hay gente que no es creyente. ¿Cómo va a estar bajo la sombra omnipotente si no es creyente? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un mensaje del Evangelio claro para que los hombres vengan al conocimiento de Dios. Y esto se encuentra en la persona de Jesús. Y aquí veo varios ingredientes que podemos ocupar dentro de un mensaje evangelístico. Yo estoy solamente refiriéndome a uno de los que ocupo, muchas veces. Porque en este encuentro, ¿pueden haber otros? Sí. ¿Y los hay? Sí. Yo estoy tomando este puntualmente, ¿ya? Para hablar de un mensaje claro, específico, y para dejar claro a la persona que está oyendo de lo que quiero decir, con respecto a lo que Dios les dice en ese momento. Y el primer punto en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿de qué podría empezar a hablar yo cuando estoy evangelizando a alguien? Es claro que del amor de Dios. El Es amor de claro, Dios. es claro, pues. Es claro. Porque en eso consiste la buena noticia. En que de tal manera amó Dios al mundo que ha expresado en su Hijo unigénito. Lo ha dado. El segundo punto, su expresión, la expresión del amor de Dios no son palabras, sino que es darnos a su Hijo. Mira, Dios te dio a un Salvador, porque te ama de tal manera que Él no quiso que tú murieras en tus pecados. Aquí veo el tercer componente, el creer. Para todo aquel que cree, este mensaje de salvación, de amor de Dios, de esperanza, es para aquellos que creen, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna. ¿Me estoy explicando? Tiene componentes del amor, tiene el componente principal, que es Jesús, tiene otro componente requerido, la fe, y tiene el propósito, para que no se pierda. En el 17 nos dice claramente, el propósito de esto no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, yo no voy en un son de condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar. Todavía hay tiempo de gracia. ¿Hay un juicio? Sí. Pero todavía estamos en el periodo donde los hombres pueden venir a Cristo y ser salvos. Ya llegará ese momento de juicio, que Dios tiene también reservado. Pero en este momento, nosotros debemos entender de que Dios no vino en este momento preciso, Dios no ha enviado a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, el mensaje no es condenatorio. ¿O sí? Sí, cuando las personas no creen. Pero eso es ya una decisión personal, pues. No es que Dios te venga a condenar, sino que tú mismo te condenas, porque más abajo lo dice. Cuando no, la gente no quiere creer. El que en él cree
no es condenado. Y ahí yo hablo de la fe en el mensaje. Estoy hablando del amor de Dios, estoy hablando de la expresión de su amor, de Jesucristo como el único mediador y salvador. Estoy hablando de la fe, estoy hablando de lo que Dios propone y lo que Dios ofrece, vida eterna. Estoy hablando de que el Evangelio no tiene propósito condenatorio, sino que de salvación. Pero también hay que advertir dentro de ese mensaje que aquel que decide no creer y no venir a la salvación ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Que los hombres amaron más sus maldades, la tiniebla, sus pecados, porque sus obras eran malas. Entonces, están los ingredientes en el mismo texto bíblico del Nuevo Testamento. Y yo puedo armar fácilmente un mensaje a partir del amor de Dios, a partir de Jesucristo, a partir de la fe, a partir, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos ofrece, a partir también y decir de aquellos que no creen, ¿ya? Y concluir ese mensaje. No sé si usted quiere decir algo con respecto a lo que estoy diciendo, si quiere añadir algo con respecto a lo que estoy diciendo. Entonces, ¿existe texto bíblico para armar un mensaje claro a los oyentes acerca del Evangelio? Pastor, ¿Sí? alguien en alguna oportunidad mencionó este tema, ordenando como las 4 leyes espirituales de la evangelización. Y en los textos bíblicos parten ahí con Juan 3:16, ¿cierto? Dice ¿Ya? que esta ley espiritual que glosa así, dice: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Juan 3:16, ¿cierto? Que de tal ¿Correcto? manera. La segunda ley es que el ser humano está separado de Dios a causa del pecado. ¿Correcto? Romanos 3, ¿cierto? El texto bíblico dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto. La tercera ley dice que Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestros pecados. Romanos 5:8. Porque ¿Correcto? a su tiempo Jesús murió por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Aún Sí. siendo que estábamos en pecado. ¿Ya? Sí. Y la cuarta es que dice que debemos poner nuestra fe en Jesucristo para que podamos ser y estar reconciliados con Dios y ser sus hijos, que Correcto. está en Juan 1:12. Eso. Gracias, hermano Francisco. Si usted se fija, nosotros podemos armar un mensaje preparado para decirlo cuando hablamos por un micrófono, cuando hablamos por un megáfono. Tengo que ser claro en lo que quiero decir, porque la gente, el oyente, va a estar ahí procesando la información. Pero si yo me tomo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y de 1000 cosas, al final no dije nada. Porque al final no entendí el mensaje. Me hablaron de todo, y al final, ¿cómo armo en mi mente todo esto? Quiero que nos capacitemos, hermano. Si esto, estamos viendo este tema, es para perfeccionarnos, es para ser claros, es para tomar delanteras, es para tomar lugares, es para ser preciso, porque el tiempo es corto. No tenemos mucho tiempo, la audiencia muchas veces se mueve. Entonces tenemos que ser precisos. Se distrae. Y es por eso que necesitamos mucha oración, mucha comunión con Dios, para poder que el Señor nos entregue esos campos que están listos.
Entonces yo les pido, amados del Señor, que si vamos a presentar el Evangelio, presentémonos de acuerdo a lo que dice el Evangelio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, para ser preciso. Al final, me gustaría que en algún momento pudiéramos trabajar sobre textos bíblicos en tiempo real, en una hoja de Word, ahí mismo, para ir armándola con sus propios textos y para ver, con los ingredientes que tenemos, para ver qué armamos y qué decimos. Incluso tienen hasta ayudas, porque hay unos tratados que dicen estas 4 leyes espirituales que habla el hermano Francisco. Y nosotros, como iglesia, hemos comprado de esos tratados porque yo entiendo y sé, como pastor, lo que tenemos que predicar, el Evangelio. Pero si tomo 100 cosas distintas, al final, ¿qué entiende usted? Yo me pongo en el caso, me pongo en una cancha, me siento, y alguien se pone a predicar. Yo sin tener conocimiento, sin saber nada, me hablan de todo. Y al final nunca entendí porque al final me hablaron de Moisés, me hablaron de Josué, me hablaron de todo. Pero yo no manejo esa terminología. No sé quiénes son ellos. Pero casi todos, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, sabe acerca de Jesús. Entonces tenemos que enfocarnos en Él, ser precisos. Y es allí, hermanos queridos, amados, que yo los reto a que podamos hacer un mensaje bíblico, pero evangelístico, que tenga los ingredientes de los puntos tratados y que seamos precisos y no repetitivos tampoco, sino que es un mensaje. Y un mensaje se debe entender. Y esto es práctica. Debemos practicar. La práctica hace al maestro. ¿Ya? La práctica nos hace maestros finalmente. Cuando usted practica y practica y practica y practica sobre la base de los puntos, entonces después usted va a poder fluir y va a poder tomar textos que hablen del amor de Dios de diferente lugar, va a poder tomar textos que hablen de Jesús y de su obra en la cruz, va a poder hablar de la vida eterna, porque hay textos que hablan de la vida eterna, incluso ejemplos, va a poder hablar acerca de la misericordia y de la gracia de Dios, pero también de la fe y de la condenación que hay en varios textos, que hablan acerca de lo que el Señor, ¿verdad?, nos dice con respecto a su evangelio. ¿Se está entendiendo hasta aquí o no? ¿O estoy un poco complicado? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, pastor, se entiende, clarito. Sí, pastor, se entiende. Y esta ¿Se es la vida entiende? eterna. Mire, Marisol me dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Bendito sea el Señor. Maravilloso. Hay texto poderoso, hay texto bíblico, hay texto evangelístico. Métase con el texto evangelístico, con ese nomás, porque esto es evangelismo, lo que estamos viendo hoy día. Pastor, ¿Sí? quería agregar algo con respecto del evangelismo que está en Apocalipsis, ¿Ya? si me permite. Por favor. Dice el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Eso es lo que somos nosotros, una puerta abierta. Eso es lo que Dios ha hecho de su iglesia, ¿entiende? Para la predicación, tanto a la iglesia de Filadelfia
porque lo mandó a la ciudad a predicar, era una iglesia de poca fuerza porque tenían pocos recursos, pero Correcto. Dios abrió Pero era esa fiel. puerta para el evangelismo, entonces nosotros también como iglesia somos esa puerta abierta que Dios nos permitió Amén. por medio de su palabra, que pudiéramos, como usted ha dado los sermones, tanto de la palabra los días domingos, y creo que nosotros también deberíamos firmarnos en eso para poder trabajar correctamente dando la palabra que el Señor nos manda a entregar a aquellas almas que necesitan escuchar un mensaje, como decía ya, tanto de justicia de Jesucristo, así como también de juicio, porque los tiempos son cortos y también no Correcto. debemos hablar solo del amor de Dios, sino que Correcto. también de lo que contrae que la gente no quiera aceptar a Dios en su corazón. Eso, pastor. Bendiciones. Gracias. Perfecto. Maravilloso. Parece que hoy día estamos más participativos. Me gusta eso. Pastor, ¿Sí? una consulta. Hay veces que la gente pregunta, ¿quién es Dios? Yo, yo le puedo decir, Dios es el que te amó tanto, 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 que lo ama tanto a nosotros, que dio a su único hijo por salvarlo a nosotros. O sea, uno Correcto. puede empezar así, Sí, por porque Él supuesto. dio todo, dio lo único que tenía, su amor más grande que su hijo, porque ¿qué padre no ama tanto a su hijo? No, ningún padre va a dar a su hijo. Él lo amó tanto a nosotros que dio a su único hijo. Correcto. Correcto. Muchas veces, Pastor, ¿sí? hay una palabra aquí que está en Hebreos 4:2, porque ¿Qué dice dice? que, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Estaba hablando con respecto a los hebreos que no han creído, ¿ya? Pero Correcto. también estamos hablando del universo de personas que van a escuchar la palabra, ¿cierto? Y aquí hay una demanda hacia nosotros, los que vamos a predicar el Evangelio. Dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Correcto. Los que predican tienen que creer en lo que están predicando. Primero tienen que estar no repitiendo como un mantra a lo mejor lo que ya han leído y lo que se saben de memoria, sino que esa palabra tiene que llevar un espíritu, tiene que ir con la fe nuestra, de que estamos parados en una esquina ahí predicando la palabra del Señor porque es palabra de vida y va a ir como vida a los muertos que están en delito y en pecado. Amén. Correcto. Sí. Bendito sea el Señor que nos permite aquí enriquecer este estudio y todo lo que se está diciendo acá, queridos hermanos, es para beneficio nuestro, es para perfeccionarnos, es para hacernos crecer y para ser más, a ver, más eficaz, certeros en las cosas del Señor. Recuerde que hoy día tenemos que entender que el mundo anda como loco, ¿ya? Todos corren de un lugar a otro, todos tienen poco tiempo. Hay mucha gente que está molesta, que vive molesta, que está enojada. Y así podemos encontrar miles y miles de personas. Eh, Personas que están deprimidas, personas que están, ¿no es cierto?, pasando por enfermedades, por situaciones difíciles, personas que simplemente están decepcionadas de la iglesia, de los pastores, de tantas cosas que están pasando hoy día. Y nosotros aquí, en medio de todo esto, tenemos que cumplir esta tarea. Pero cumplámosla en el poder de Dios, en el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, de verdad que vamos a dar la hora. De verdad que no vamos a hacer mucho. Pero si vamos, como dice el hermano, con fe, vamos en comunión con poder del Espíritu, con palabra precisa, con un mensaje claro, porque yo digo, Señor, ¿qué tengo que decir hoy día? ¿Qué voy a hablar? ¿Cuál es el texto que voy a tocar? Este va a ser el mensaje, quizás escribirlo, quizás aprendérmelo de memoria para darlo. Y eso, al fin de todo, el Señor está mirando, hay convicción, claro, tiene que haber convicción de fe. Pero al final el Señor va a estar mirando todo esto.
¿Y usted cree que Dios nos se va a agradar? ¿Usted cree que Dios no nos va a acompañar? ¿Usted cree que el Señor nos va a ir con nosotros con esa fe? ¿Estamos nosotros haciendo las cosas? El Señor a su tiempo nos va a dar que cosechemos. Amén. Todos los que siembran en algún momento van a cosechar. ¿Ya? Pero debemos ser claros con lo que sembramos. ¿Ya? Para que las almas puedan ser recogidas. ¿Ya? Esta es tarea de la iglesia. Yo sé que algunos todavía, por ejemplo, yo muchas veces he escuchado a hermanos y hermanas que dicen, pastor, yo no quiero predicar, pero quiero acompañar. Amén. Hay otros que son buenos para entregar tratados. Amén. Y si a lo mejor no sabe entregar tratados ni hablar, ya el hecho de que esté allí parado, ya de alguna manera nos hace ver mucho más, una fuerza mucho mayor. ¿Ya? Pero es tarea de todos nosotros, no puede ser solamente del pastor o de alguno. Si Dios nos salvó y hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo no vas a entender lo que Dios quiere y lo que Dios espera, ¿verdad?, que hagamos para que los demás puedan también recibir el Evangelio? ¿O no sabes finalmente lo que Dios ha hecho por ti? Yo lo sé y estoy consciente cada día y le doy gracias a Dios cada día por lo que Dios ha hecho por mi vida. Voy a pedirle a mi esposita que me venga a ayudar aquí con los niños. Están jugando demasiado cerca. Pastor, ¿Sí? es como decir que cuando dice del alimento, que nosotros como ovejas debemos alimentarnos con buenos pastos para llevar el alimento rico, porque no podemos, como decía usted, hacer una ensalada de palabras o de textos bíblicos, porque en el fondo es como la gente va a quedar con hambre. Entonces, al final, la idea es que llevar el mensaje y que ellos se nutran su alma y puedan llegar a los pies de Cristo. Un alimento sin poca proteína, cuando sale alguien a predicar sin poca proteína, es como lo mismo, pues o sea, vamos a llevar poca vitamina, como se dice, a las almas. Entonces, tenemos que conocer bien nosotros la palabra primeramente, practicarla, como se dice, creer con convicción de lo que estamos predicando, para que las almas que estén a nuestro alrededor o las personas que nos escuchan también puedan alimentarse también, pues si se trata de que Dios nos entregue y nosotros entregar también lo que Dios nos da. Por supuesto, de gracia hemos Buenos recibido y de gracia pastos. debemos dar. Amén. ¿Me entiende? Entonces, hermanos amados, voy a leer este texto. Está interesante el tema, no hemos avanzado mucho, pero no importa. Lo importante es enriquecernos, capacitarnos, que el Señor nos pueda seguir hablando, ayudando, y que ya podamos poner manos a la obra sobre esto. O sea, ya empezar a pensar en cómo yo puedo impactar o cómo puedo yo transmitir el Evangelio a otra persona. Muchas veces, hermano, tú vas a predicar y nadie sabe para quién trabaja, ¿ya? Porque tú puedes predicarle a varias personas y esas personas después otros las tomarán y así Dios va trabajando. Lo importante es estar dispuesto, estar listo, preparado para poder transmitir la información y que esta información sea precisa, cosa que impacte profundamente la mente, el corazón y el alma de esa persona para que pueda tomar una buena decisión. Si todos le están hablando lo mismo, ¿cómo nos va a convencer o cómo Dios, ¿no es cierto?, en misericordia le puede abrir su corazón para que crea la verdad? Porque finalmente es Dios, en su misericordia, ya el que hace, el que salva. Ya, veamos. Ya, y les dijo, venid en pos de mí, Jesús hablando, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Mire la respuesta de ellos. Al instante. El Señor era poderoso para llamar. ¿Ya? Ahí estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Pedro, los que eran pescadores. ¿Ya? ¿Quién nos permite desarrollar las potencialidades de ganadores de alma? Es aquel que nos llamó. No es en nuestras fuerzas, sino en Él. Eso es lo que he venido diciendo hace rato. Cuando somos conscientes del llamado que tenemos de ser evangelizadores, nos asiste también la seguridad sobre el poder y la dirección del Espíritu Santo.
Esto es importantísimo. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio poderoso en Israel, ¿ya? Él primero fue llevado al desierto, fue capacitado, fue fortalecido, pasó una tentación tremenda, pero dice que cuando comenzó su ministerio, fue un ministerio poderoso en palabra, en señal y prodigio, ya en sanidad y en todo lo que podía el reino, ¿no es cierto?, en ese momento en Cristo, ya dar a los hombres. Podemos ver que Jesús, las primeras palabras que con las que comenzó, dijo, arrepentíos y convertíos. Lo vemos, ¿no es cierto?, en el capítulo, creo que 5 de Mateo, lo vamos a ver en algún momento. Finalmente, cuando somos conscientes del llamado que tenemos de ser evangelizadores, nos asiste también la seguridad sobre el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Este punto, ya, del Espíritu Santo, ya, lo hemos tratado muchas veces dentro de la iglesia. Fíjese usted, dentro de los estudios que he hecho y de las palabras que he encontrado, he visto que hay varios bautismos. He visto en el Nuevo Testamento. El bautismo en agua es un mandato, todos lo conocemos, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, hemos obedecido a ese mandato. En 1 Corintios 12 vemos el bautismo del Espíritu, pero para ser insertado al cuerpo de Cristo. Vemos el revestimiento de poder para predicar el Evangelio, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y está el bautismo de mártir, de muerte, ese que Jesús, él mismo, dijo que iba a pasar. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos que entender muy bien esto. Este bautismo, cuando los discípulos se fueron y se reunieron y estuvieron orando y obedecieron al Señor, ya dice que vino el Espíritu Santo y los capacitó, pero ¿para qué? No para hablar lenguas, no para eso. Los capacitó para que fueran testigos en el poder de la predicación. Se manifestaron, por supuesto, las lenguas, que es la forma de edificar y de exhortar, y se manifestó también la profecía, porque son las manifestaciones que muchas veces se producen por la llenura del Espíritu Santo, pero que tienen que ver con edificar, consolar y exhortar. Pero el bautismo de poder tiene que ver con capacitar, ¿verdad?, a la iglesia y a los suyos para que sean testigos hasta el último de la tierra. Y podemos darnos cuenta que una vez que las lenguas se posaron sobre ellos, ya, ellos, eran las 9 de la mañana, ¿verdad?, y sonaron como estruendo, ¿no es cierto?, como un viento recio, un estruendo en ese lugar, y ellos empezaron a hablar en lenguas, donde empezaron a anunciar las virtudes, las grandezas, la gloria de Dios a todas las naciones. ¿Ve? Ahí comenzó el poder de la predicación, en el día de Pentecostés. Luego esto se expandió, por supuesto, hacia Jerusalén, primeramente, después a Judea, Samaria, y después hasta Roma, con Pablo. Eso lo podemos ver en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está dividido en Pedro y Pablo. Pero finalmente es los Hechos del Espíritu Santo. Así debería ser llamado ese libro. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna consulta finalmente? Ya, parece que estamos ok, ¿verdad? Entonces voy a dar por terminada esta introducción para después ir viendo ya la forma y de cómo poder armar ya un mensaje que podamos tener, y varios mensajes, no solamente uno, sino que podemos armar hasta 10 mensajes si queremos, con respecto a los puntos tratantes en esta capacitación que tiene que ver con el evangelismo.